viendo TV Perú Mundo. Nos vamos al Medio Oriente, al menos en los últimos días, unas 800 muertes en Irak y Siria provocados por el Estado Islámico. Ramadi cayó este fin de semana, pero la situación es tan grave que casi 25.000 personas han huido desde que los terroristas del autoproclamado Estado Islámico se apoderaron de la capital de la gobernación de Anbar. Muchos se han dirigido hacia Bagdad, pero solo se han quedado en las puertas de la capital iraquí, debido a que entre ellos podría estar infiltrado alguno de los militantes terroristas. Hemos estado durante 4 días en el desierto. Hacemos un llamado al gobierno para abrir camino y nos permita huir. La mayoría de niños sufre diarrea. ¿Qué culpa tiene la gente? Todas las personas están enfermas. Nuestros hijos están enfermos. Las familias fueron desplazadas al desierto. No podemos vivir en el desierto para siempre, sin comida ni bebida. La Organización de Naciones Unidas y otras agencias de ayuda humanitaria han distribuido alimentos, agua y otros suministros médicos, además de campamentos y baños temporales para atender a las miles de personas que han escapado de la violencia. Pero los fondos para las operaciones de ayuda en ese país han señalado que se están quedando sin reservas. Los militares y la policía se han unido en posiciones al este de Ramadi junto a milicias chiitas respaldadas por Irán, aunque Washington teme que su apoyo encienda nuevamente el amargo conflicto sectario en el país. En la última semana se ha registrado la muerte de al menos 800 personas. Aunque la cifra no está confirmada al 100%, las autoridades iraquíes señalaron que alrededor de 500 personas, entre civiles y militares, murieron en la ofensiva con los yihadistas. Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que 295 murieron en Palmira, Siria. Al respecto, el jefe de antigüedades de Siria dijo que el patrimonio mundial de Palmira se había salvado de los yihadistas. No obstante, pidió cautela y vigilancia para que no ocurran hechos similares como la destrucción de sitios antiguos en Irak. De otro lado, un alto asesor del ayatolá iraní Ali Jamenei se reunió con Bashar al-Assad en Damasco para expresar el apoyo de Teherán a Siria. Según la televisión estatal, esta reunión trajo varios acuerdos en sectores industriales de petróleo, electricidad e inversiones. Muy bien, los yihadistas, los miembros del Estado Islámico están reforzando la ciudad de Ramadi. Por ejemplo, lo que están haciendo es liberar a todos sus compañeros que estaban en prisión y también están prometiendo a la población alimentos, medicinas, todo para ganarse la simpatía de la poca gente que debe quedar en la ciudad de Ramadi. Pero además están minando los accesos a la ciudad, cosa que ya habían hecho en Tikrit y que si bien demoró la caída de la ciudad en manos de fuerzas leales al gobierno, finalmente no lo impidió. Yo esperaría que lo mismo ocurra aquí. El tema es que nuevamente, dado que el gobierno no ha cumplido, si es por falta de voluntad o por temores legítimos, es discutible, pero el tema es que como no ha cumplido en crear una Guardia Nacional que integre a las milicias sunitas que en el pasado combatieron a grupos como el Estado Islámico, está recurriendo a milicias chiitas que en el pasado han victimizado a civiles suníes, y muchos civiles suníes dicen algo tan elemental como lo siguiente: el Estado Islámico, cuán brutal es, si soy sunita no me victimiza por razón de mi religión. En cambio, en ocasiones las milicias chiíes me victimizan única y exclusivamente por ser sunita. En ese contexto prefiero al Estado Islámico como un mal menor. En el caso de Tikrit, las milicias chiitas no cometieron graves atrocidades,
pero cometieron algunas y eso fue suficiente como para recordar atrocidades mayores cometidas en el pasado. Entonces, tal vez en el corto plazo no hay alternativa a utilizar aquellos combatientes que se sabe no van a huir del frente de combate, como son las milicias chiitas que están involucradas en una lucha existencial con el Estado Islámico, pero a largo plazo es importante que el Estado Islámico sea derrotado por la gente a la que ellos dicen querer representar, que son los árabes sunitas de Irak. Claro, porque vemos que al final, bueno, está Irak, pero que no se da abasto a las fuerzas iraquíes y estas milicias que son capaces de cualquier cosa y a veces puedes crear mayor daño de lo que está realizando el Estado Islámico. Pero vemos que en lo que están haciendo en Ramadi, no sé si están ganando fuerzas. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que puedas pensar que es el siguiente paso? Yo presumo que van a intentar retomar el control de la ciudad antes de que el Estado Islámico pueda establecer un gobierno efectivo en la misma y antes de que pueda fortificar sus defensas y minar el conjunto del perímetro de la ciudad, dificultando aún más el intento de recapturarla. Entonces, probablemente el intento de recapturarla se inicie pronto y probablemente culmine en la recaptura de la ciudad, pero al igual que en Tikrit va a tomar un buen tiempo, no va a ocurrir de inmediato. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema. Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la sentencia de muerte del expresidente egipcio Mohamed Morsi. El expresidente egipcio Mohamed Morsi fue condenado a muerte por un tribunal de El Cairo, pero esta sentencia podría traer más violencia en Egipto, según los analistas. Creo que este veredicto provocará grietas en el Estado egipcio. La hermandad intensificará la violencia por la pena de muerte. Usarán todo lo que esté en su poder. La condena de Morsi ha sido por huir de la cárcel en 2011, pero muchos expertos en derecho dicen que no es un delito que merezca la muerte en Egipto. Huir de la cárcel es un delito que da lugar a una sentencia leve. En 2011 tuvimos 23.740 presos que huyeron de la cárcel y la pena máxima que consiguieron fue de 6 meses, ya que la ley establece que por este delito podrían ir presos 1 año como máximo. A través de su portavoz, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la decisión de la Corte egipcia. Pero la justicia todavía tiene que fallar por otros cargos, uno de ellos por la supuesta filtración de información confidencial a Qatar y por insultos a la magistratura. El caso de espionaje a favor de Qatar también puede llevar a la pena de muerte, aunque expertos en derecho penal aseguran que al parecer el expresidente egipcio no estaba involucrado directamente en este delito. La ONG supervisora de los derechos humanos Amnistía Internacional ha dicho que este caso pone de manifiesto el deplorable estado del sistema de justicia penal de Egipto. Pues la vida para Mohamed Morsi, pero aún queda que se ratifique esa sentencia, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que cambien. Lo más probable es que esta sentencia no se sostenga, o sea, o bien porque el mufti, o sea, la gran autoridad religiosa, digamos, propone que se conmute la pena y se someta a cambio a pena de cárcel y el juez acepte esa sugerencia porque no es vinculante, o bien porque si el juez persiste en pedir la pena de muerte, hay una apelación a instancias superiores que reviertan la decisión. En todo caso, el proceso es una charada, o sea, lo que está ocurriendo en Egipto no tiene ningún fundamento jurídico. No puede ser que en sentencias colectivas que se ven en cuestión de horas, o 2 días a lo sumo, se condene a muerte a cientos de personas, que es lo que está ocurriendo en Egipto, y que en este caso se condene a muerte al único presidente democráticamente elegido en la historia independiente de Egipto, por algo que no lo amerita. Claro, el argumento no es solo que huyó de prisión, sino que huyó de prisión confabulándose con grupos terroristas extranjeros, llámese Hamas o Hezbollah, sin ninguna prueba de que haya habido jamás presencia organizada de Hezbollah o Hamas en Egipto. Y acusando de cómplice del presidente Morsi a un individuo que murió el año 2008 y que por ende no puede haber participado de una fuga ocurrida en el 2011. Farid, pero Mubarak ha sido acusado por las muertes de la plaza cuando fue lo de la primavera árabe y sin embargo está con vida, continúa y está, bueno, enfermo, pero
con una posición muy distinta a la de Morsi. Y a él no se le acusa de la muerte de una docena de personas, a él se le acusaba de la muerte de más de 800 manifestantes, desarmados en su gran mayoría, y sin embargo ya ha sido encontrado inocente de varios de los cargos que se le imputaban, y probablemente este ritmo termine sus días en su casa y no en una cárcel. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué ha dicho Estados Unidos, que es gran aliado de...? Nada que yo sepa, pero instancias de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos egipcias e internacionales, como Amnistía Internacional, han dicho que el proceso, y la palabra que usa Amnistía Internacional es esa, fue una farsa, y yo estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, ahora nos vamos al Congreso de la República con Noelia Azabache. Adelante. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Informarte que continúa la presentación por parte del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ante la Comisión de Descentralización Regional, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Indicarte que esta sesión